1968, los estudiantes mexicanos alzaron la voz en contra del gobierno, luchando así porque sus derechos sean escuchados. En México se presentó un hecho sin precedentes, al surgir una protesta pacífica que cuestionó y se opuso al sistema, en contra del autoritarismo gubernamental. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo el mundo ha venido. El grupo antimotines de la policía capitalina, conocido como Granaderos, intentaron calmar esta marcha pacífica de una manera brutal, que terminaron con la muerte de muchos estudiantes, golpeándolos y torturándolos. Todo esto para silenciar este hecho, porque se acercaban los Juegos Olímpicos de 1968. Entonces al gobierno no le convenía tener este tipo de movimientos, ya que pues era una mala imagen para el país, y lo que hicieron fue silenciarlos. Este suceso generó un crecimiento en la protesta ciudadana, lo que provocó que el gobierno tomara medidas sociales. El entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz decidió asegurar la cita con los Juegos Olímpicos, reprimiendo severamente el movimiento estudiantil. Hoy, 12 de octubre de 1978, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna. Algunos de estos beneficios fueron referentes políticos y movimientos sociales, la expansión de la educación superior y el crecimiento del pensamiento crítico y las ciencias sociales. La masacre del 68. Creo que fue más que nada la falta de apertura del Estado, de las autoridades, con los movimientos estudiantiles. ¿A qué me refiero? A que los jóvenes siempre exigieron este diálogo público y las autoridades no se prestaron para poder realizar este debate abierto de las inconformidades que ellos manejaban, ¿ok? En el 68 no solamente se protestó por mejoras estudiantiles o por cuestiones educativas, sino que ellos tenían una inconformidad con el Código Federal Penal del Distrito Federal, en el cual 2 artículos se hacía el uso de la violencia como mecanismo de represión. Entonces esto no les agradaba a los jóvenes y por eso querían este diálogo público. En el año más contemporáneo, cuando fue la huelga del Politécnico, ahí fue un triunfo para el movimiento estudiantil porque los politécnicos fueron a Secretaría de Gobernación
Y Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación de aquellos años en el sexenio de Peña, sí salió a hablar con los jóvenes. Entonces él sí se prestó a este diálogo público. Tuvieron que pasar casi 50 años para que se pudiera hacer esta parte, ¿no? Entonces creo que ahí fue realmente lo que fue la separación entre la violencia y la represión, junto con la razón y la opinión, de que nos abrieron a este debate público. Obviamente eran otros tiempos, era un sistema más autoritarista, pero eso era el detonante que a lo mejor pudo haber evitado la matanza del 2 de octubre. ¿Cuál crees que puede hacer la diferencia entre la actualidad del 68 y los medios de comunicación? Mira, creo que en el 68, en los años 60 en general, era un control absoluto del Estado, ¿vale? O sea, prensa escrita y radiofónica y junto con la televisión, eran como que estos mecanismos que el Estado tenía a su disposición y los estudiantes pues no llegaban a contener o a tener estos medios para poder expresar su movimiento, ¿ok? Ellos utilizaron otros medios alternativos, como fue la gráfica popular, las revistas universitarias, incluso la revista de la Universidad de México sigue vigente actualmente, ¿no? Entonces eran esos sus medios, pero no eran las formas, ¿no? Por eso también tenían que ir a las manifestaciones y las marchas, donde ellos ahí repartían los afiches, los carteles y la publicidad para que la gente o el pueblo en general se informara de lo que estaba pasando con ellos, ¿no? Actualmente creo que tenemos una apertura más amplia gracias a los smartphones y a las plataformas digitales y a los streaming, pero aún así creo que todavía sigue habiendo un control en específico, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si no, la gente no tiene este uso de un dispositivo móvil o de un internet, pues no, tampoco se va a enterar de lo que está pasando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vemos muy fácil lo que está pasando en Siria o la catástrofe del huracán que pasó en Acapulco, pero si no tienes la tecnología, pues tampoco te vas a informar de todo esto. Entonces sigue habiendo como que estas desigualdades y brechas digitales que se tiene que entender para que ya todos realmente tengamos esta apertura de medios y a la información. Muchas gracias. No de nada. Es una tristeza tener estos acontecimientos como parte de nuestra historia. La justicia social no debería de ser silenciada. En la actualidad contamos con los medios digitales y el internet para poder difundir y visibilizar de una manera más clara cómo pasan las cosas. Y a pesar de contar con estos medios, es una tristeza que sigamos teniendo en un país con un gobierno que no nos cuida y nos silencia. Seguimos teniendo medios de comunicación que son controlados por esas mismas.